anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en otro martes más que el Señor nos permite compartir con ustedes interesantes temas para el bien de la familia y de la vida. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omari Sayala del equipo NSE en Argentina. En esta serie de programas que estamos dedicando a la familia, queridos amigos, surge la necesidad de hablar de un tema más bien difícil, podríamos llamar incluso complejo, pero que es de perenne actualidad, que nos compete a todos y que no todos somos capaces o no nos sentimos capaces de afrontar de una manera adecuada, y es precisamente el tema del perdón. Las heridas, el sufrimiento, la ingratitud que a veces podemos experimentar, el amor no correspondido son algunos de los motivos que hacen más difícil el poder dar el paso al perdón. Y no digamos todavía lo difícil que es dar el paso de pedir perdón cuando vemos que somos nosotros los que debemos dar ese paso. ¿Qué hacer para poder perdonar? ¿Cómo generar en nuestras familias espacios de perdón y fomentar esa educación para el perdón? ¿Cómo podemos vivir en nuestro entorno familiar ese sentido de saber perdonar y a la misma vez poder pedir perdón cuando sea necesario? Pues para hablar sobre esta realidad tenemos el agrado de tener con nosotros a través de la línea telefónica al profesor Ciro De Martini, quien es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Argentina, profesor titular de Filosofía del Derecho de la misma universidad y miembro titular de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Academia de La Plata, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y sea muy bienvenido a nuestro programa. Buenos días, hermana, y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en su programa. Y para nosotros es un gusto poder compartir con usted este programa, que me huelo que no va a ser el primero y último, sino que va a ser inicio de otros más. Pero vamos a ver, ¿verdad? Hay que ver, sí. Profesor, aunque parece una pregunta, digamos, que todos conocemos la respuesta, me gustaría iniciar esta entrevista preguntando, a modo de conceptualización, ¿a qué nos referimos con perdonar? Cuando decimos es importante el perdón, hay que perdonar, ¿a qué nos referimos específicamente? Mire, hermana, la realidad es que la respuesta no es tan sencilla como podría parecer, y no estoy tan seguro de que todos conozcamos esa respuesta. Y le diré más, la respuesta es históricamente, yo le diría una novedad del cristianismo, una gran novedad del cristianismo. En el mundo pagano, por supuesto que siempre existirá lo que uno genéricamente llama perdón, en el sentido de, por ejemplo, cuando corresponde aplicar un castigo, renunciar a ese castigo, decir, bueno, entonces no lo voy a hacer, o perdonar, o lo que nosotros llamaríamos perdonar, digamos, entre comillas, uso la palabra acá, una deuda o cosas así, ¿no? Eso existía, por supuesto, en el paganismo, pero fíjese que grandes filósofos, como por ejemplo Séneca, decían, y en general muchos filósofos de la antigüedad consideraban que el perdón, lo consideraban el perdón como una cosa mala, porque consideraban que el que perdonaba estaba violando un deber de justicia. Pensaban que al perdonar dejábamos de hacer lo que es justo. Así que en realidad el cristianismo trajo una cosa totalmente revolucionaria, con la idea de
no solamente la bondad del perdón, sino la necesidad del perdón, y con la idea de que siempre hay que perdonar, ¿no? ¿Cuántas veces no perdonar, ¿no? 70 veces 7, como todos recordarán, ¿no? Y el Padre Nuestro, por supuesto, en donde pedimos el perdón. Y decimos además que vamos a perdonar, ¿no? Eso fue una novedad. Ahora vamos a ver en qué consiste la novedad, y al ver en qué consiste la novedad, yo creo que voy a poder contestar su pregunta. Como le decía, vamos a ver, más allá de las consideraciones que hubiera, siempre existió esta idea, que sigue existiendo ahora, que perdonar es decir, bueno, a alguien que le corresponde un castigo, digamos así, castigo es un término muy genérico, no muy amplio. Sí. Castigo puede ser, qué sé yo, decirle a una persona que, a un niño que, como se decía en mi época, que no va a comer postre, por ejemplo, eso a lo mejor era un castigo en mi época. Y también la pena de muerte, si son castigos de distintos tipos, de distinto nivel, y bueno, también habría que ver la licitud en cada caso. Pero, bueno, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Decir, bueno, a una persona entonces no lo voy a castigar, y eso se entiende por perdonar. Se entendía por perdonar y seguimos entendiendo por perdonar. Ahora, la palabra perdón, como no quiero entrar en cosas muy de detalle, pero de todas maneras los romanos tenían verbos que son verbos distintos de lo que es el verbo perdonare, de ahí viene perdón, ¿no? Otros verbos, digamos, no importa ahora cuáles, o si importa eventualmente los puedo decir después, pero de todas maneras había otros verbos que tenían este significado que yo les estoy diciendo. En cambio, perdón, y los cristianos en un comienzo adoptaron este sentido, es decir, los cristianos cambiaron el sentido que tenían los verbos romanos, y además inventaron un verbo, que es o una palabra y un verbo, ¿no? Que es perdonar. Fíjese que la palabra perdón está formada a su vez por dos palabras. Un prefijo, que es per, y la palabra central, que es la palabra don. Don quiere decir, don de ahí viene donación, ¿no es cierto? Donar en general. Don es un regalo. Hacer un don es regalar algo. Y el per, en este caso, tiene muchos significados, ese prefijo, en este caso da la idea de algo completo. O sea que perdón vendría a ser un regalo completo. Y como tal, es un acto de amor completo. ¿Sí? Porque todo regalo, precisamente por su gratuidad, implica amor. Entonces, es un acto de amor completo. Eso es el perdón como lo entendemos dentro del cristianismo. Y por lo tanto, al ser un acto de amor, implica no solamente decir al otro, bueno, está bien, a ver, te perdono en el sentido de, habría que hacer una relación con el tema de la justicia. Yo no quiero decir que siempre cuando hay perdón, uno no tenga que realizar el acto de justicia. Sí puede realizar el acto de justicia, ¿no es cierto? Antes de pueda realizar el acto de justicia en algún momento, puede ser después, uno puede decir, bien, te perdono, ¿y qué quiere decir con esto? ¿Quiere decir simplemente, bueno, no quiero seguir castigándote, una cosa así? No, quiere decir muchísimo más. Quiere decir, nos reencontramos en el amor. ¿Mm? Quiere decir, no solamente, a ver, te estoy haciendo un regalo que en definitiva soy yo mismo que estoy dando. Es decir, para entender esto hay que pensar en nuestro Señor, ¿cierto? Y hay que pensar en nuestro Señor en la cruz, en donde se da absolutamente por nuestros pecados, como la humanidad plena, ¿no? Como la humanidad total. Entonces, y es perdonado, digamos, por el Padre. O sea que el perdón en realidad es mucho más de lo que solemos pensar, ¿no? Insisto, no es solamente decir, bueno, bien, no te castigo, o listo, con esto que te castigué ya es suficiente, o bueno, te castigué y volvemos a amigarnos, o cosas por el estilo, sino que más allá de todo eso, lo que significa fundamentalmente es ese regalo completo, ese regalo perfecto, ¿sí? que es la entrega de mi amor al otro. ¿Para qué?
como para devolverle la dignidad. ¿Mm? Acá a lo mejor me estoy extendiendo demasiado ya en la respuesta. No, está muy bien. Es que mientras usted habla estoy pensando que tantas cosas, ¿no? Que a veces uno cree que esta materia la tiene más o menos conocida y es como muchas de las verdades de nuestra fe que a primera vista uno cree que las conoce, pero cuando las empieza a desentrañar se da cuenta que tiene mucha materia pendiente en esto. Este implicar de dar un regalo completo me hace entrar en otra pregunta, ¿no? Como seres humanos, entonces, uno puede afirmar que necesitamos experimentar ese ser perdonados por otros y el poder perdonar, pero ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de necesitar perdonar, de dar ese don completo que usted nos decía y poder perdonar, poder dar ese don completo que no siempre es fácil? No siempre es fácil, por supuesto que no. Vamos a ver, yo no solamente le diría que experimentamos la necesidad, sino que creo que de todas las necesidades humanas, la necesidad de ser perdonado es la necesidad más universal. Creo que no hay ninguna persona en el mundo que no experimente en algún momento de su vida, y probablemente en muchos momentos de su vida, la necesidad de ser perdonado. A veces ocurre con personas que son muy soberbias, mientras sigan padeciendo este vicio desgraciado de la soberbia, puede que consideren que ellos están más allá de la necesidad de ser perdonados. Pero después, fuera de esos casos, todos necesitamos ser perdonados, experimentamos esa necesidad de ser perdonados por Dios ante todo, ser perdonados después por los hombres que hemos ofendido, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que toda ofensa que nosotros realizamos a una persona, se la realizamos también a Dios, ¿no? Ante todo a Dios. Toda ofensa es una ofensa a Dios. Así que siempre el perdón abarca las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, el ser perdonado, de buscar el perdón de Dios y buscar el perdón del otro. Ahora, de perdonar, ¿por qué experimentamos esa necesidad? De ser perdonados, porque nosotros cuando realizamos un acto que podemos llamar genéricamente ofensa, ¿no? De ahí que en el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas, es un sentido muy amplio el término ofensa. Cuando ofendemos a otro, luego de haberlo hecho, nosotros experimentamos nuestra indignidad, es decir, hemos hecho una cosa mala. No digna. Hemos hecho una cosa que es indigna de nosotros, ¿no? Una cosa que no tendríamos que haber hecho. Ya sea que a la otra persona la amemos, ya sea que a la otra persona no la hayamos visto nunca. Hemos hecho una cosa que no debíamos haber hecho. Y entonces necesitamos recuperar, por así decirlo, la dignidad que hemos perdido. Y únicamente podemos recuperarla a través del perdón. De ahí que necesitemos al otro para poder recuperar esa dignidad. Por parte del que perdona, en su corazón queda, por más que se haya realizado un acto de justicia, queda el corazón herido, ¿no es cierto? Imagínese usted un caso en el cual, qué sé yo, viene una persona y, no sé, mata a un familiar mío. Por más que esa persona la condenen a prisión perpetua, o sea, la justicia humana llegue hasta el máximo que puede llegar, bueno, mi dolor y mi rencor por esa muerte injusta va a permanecer, no va a cambiar nada. Es decir, a mí no me cambia nada que al otro lo condenen a muerte, o a prisión perpetua, o a lo que fuere. No cambian las cosas. Así que yo necesito purificar mi propio corazón. Yo que soy el ofendido necesito purificar mi corazón, porque si no mi corazón va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, rumiando ese rencor. Y el único modo que tengo de purificar mi corazón es perdonando. Este es el único modo, entregando ese amor a otro. Es decir, entregándole, fíjese usted qué relación tan extraña se da en el caso del perdón. El otro es el que me debe algo, ¿no? Porque es el que me hizo sufrir. Él me debe algo
Y en realidad yo soy el que le termino dando algo a él, ¿no? Sí, sí. Yo que se podría decir, yo no le debo nada porque yo soy la víctima, sin embargo yo termino dándole algo a él, sin lo cual él no puede vivir en un sentido pleno del término, Ujú. sin lo cual él no va a poder vivir, y sin lo cual yo tampoco voy a poder vivir en ese sentido pleno. Quedaremos, sino por un lado, una persona con la conciencia y el remordimiento y el dolor de su indignidad, y por el lado mío quedará una persona del ofendido, digamos, quedará una persona con todo el dolor, con todo el rencor, con todo el deseo de venganza, con todo el deseo de que al otro le pase algo malo, en fin, con todas estas cosas que lamentablemente experimentamos muchas veces en nuestra vida, ¿no? Ujú. Así Con que todo- la necesidad es inmensa, sí. Con todo esto que usted explica, también esto reitera el que el ser humano es un ser sociable totalmente, es decir, necesitamos unos de otros, y en esta relación del perdón, la necesidad de purificación que todos experimentamos, ¿no? La verdad que es novedoso incluso escuchar esto, aunque es algo que todos deberíamos saber, como decía al inicio, que cuando nosotros hacemos algo malo, ciertamente se siente esa acción contraria a lo que soy yo, ¿no? Eso cuando usted explicaba que he hecho algo no digno de mi ser, ¿no? De mi ser persona, y necesito recuperar esa dignidad, y que el único camino es el perdón. Esto es revolucionario, ciertamente. Yo creo que no solo en los tiempos del cristianismo, los primeros tiempos en medio de ese mundo pagano, sino en la actualidad, incluso en nuestros mismos ambientes católicos cristianos. El dar ese paso de recuperar una dignidad perdida por una mala acción, y a la misma vez esto último que decía, que también es muy revolucionario, el otro es el que me debe y yo soy el que termino dándole. Si no es por la gracia de Dios, yo creo que nos cuesta mucho asimilarlo, ¿no es cierto? Exacto. Muchas veces uno piensa ante ciertos ejemplos y planteos que se hacen a veces gente de otras religiones o gente no creyente, a veces dentro del mismo catolicismo, ¿no? Yo a veces hago la prueba de preguntarle a mis alumnos, ¿ustedes consideran que hay algo? ¿Ustedes perdonarían cualquier cosa? Por ahí la primera respuesta de chicos jóvenes dicen sí, pero lo piensan un poco más y dicen no, hay Claro. cosas que yo no perdonaría nunca. Claro. Y o sea, surge ahí el tema de lo imperdonable, ¿no? Eso, O sea, como ¿Hay cosas que no se pueden perdonar, o todo es capaz de ser perdonado? Bueno, yo creo que la respuesta, para encontrar, una respuesta sincera a eso, nuevamente me parece que es muy difícil encontrarla fuera del cristianismo. Porque nosotros, cada vez que si se nos plantea esto, nos basta mirar la cruz. Nosotros miramos la cruz y ahí tenemos la respuesta. Ahí está, el acto supremo, digamos, el acto supremo de justicia por parte de nuestro Señor, de injusticia por parte de los hombres, de amor misericordioso, de perdón por parte de nuestro Señor. Es decir, ahí tenemos todo. Después, es decir, cuando uno ve la cruz, uno dice, a ver, si Dios me perdona todo, ¿quién soy yo para negar el perdón a alguien? ¿No? Claro. Si Dios no solamente perdona, sino que nos está buscando para perdonarnos. Porque no es como nosotros que estamos ahí analizando, perdono o no perdono, que no me parece, que tengo que pensarlo un poco. No, Dios nos está buscando continuamente para perdonarnos. Dios quiere perdonarnos. Los que a veces no queremos o no aceptamos ese perdón somos nosotros. Pero Dios quiere perdonarnos. Entonces, si Dios quiere perdonarnos, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar? Lo cual no quiere decir de ninguna manera que esto sea sencillo. Y por supuesto, a esto hay que agregarle otras cosas, porque me imagino que si no viene a confusión. A ver, perdonar, humanamente hablando, perdonar no significa tampoco un decir, acá no ha pasado nada. Puede que sí, puede que no. Es decir, puede haber determinadas ofensas que por sus mismas características yo las perdono de corazón, pero la relación con el otro a lo mejor ha quedado herida, y ha quedado herida de un modo en que, supóngase que fuera en un matrimonio, en que a lo mejor
la convivencia se hace imposible después de eso. Puede ser Sí, que pase modifica una las cosa así. relaciones. Porque modifica la relación, claro, pero esto no quiere decir que yo no haya perdonado. Una cosa es que yo siga recordando lo que pasó, porque esto no depende de mí, esto depende de mi memoria. Entonces, bueno, no lo puedo evitar. Una cosa es que yo lo siga recordando, pero debo haberlo perdonado, o sea, debo estar purificado en ese sentido. Y después, bueno, que la relación se pueda dar o no, mire, pasa desde el punto de que uno diga, bueno, esta relación no puede recuperarse, por lo menos como era antes, y a veces es al revés. A veces es que después del perdón surge una relación en un nivel superior, porque como como hemos sido conscientes ambos de la miseria humana y de la maravilla del amor humano a través del perdón, y nos hemos encontrado en ese punto, quizás nuestra relación de amor sea superior a la relación que teníamos antes. O sea que también puede darse por ese lado, ¿no? Quería agregar una cosa más porque sobre este punto, sobre sí, estos claro. puntos. Y es, usted bien dijo muy bien recién, ¿no? El tema de volvió sobre el tema de la dignidad y demás. Y esto es ver bien cuáles son los actos que deben ser perdonados. Cuando estábamos hablando de una ofensa, Sí. entonces en una ofensa hay un aspecto de la ofensa, el aspecto central de la ofensa, digamos, que es un acto malo en sí mismo, que demuestra, aunque lo que voy a decir nos va a costar reconocerlo en nosotros mismos, porque en mí no me cuesta reconocerlo, pero sospecho que muchas otras personas les va a costar reconocerlo, es fruto de una voluntad malévola, es decir, yo quise hacer el mal. Y uno dice, ¿cómo voy a querer hacer el mal? Sí, quise hacer el mal. A ver, claro. para quien nos esté, no que esté escuchando, tengo una discusión con mi esposa. Y entonces, en medio de la discusión muy acalorada, le digo una cosa cuya única finalidad es herirla. Que puede pertenecer a la discusión o no, pero yo sé que diciendo esa cosa la voy a herir, la voy a mortificar. Y lo hago. Digo, Claro. y lo hago. Bueno, eso es malo, eso es una voluntad malévola. Eso no tiene que ver con la discusión. No es que yo después puedan pararme y decir, bueno, lo que pasa es que yo estaba muy enojado, lo que pasa es que ella me había dicho tal cosa. No. Eso lo podría yo haber discutido con ella, podría haberle dicho muchas cosas. Podría decir, estuviste mal por eso, estuviste mal por lo otro, no me gusta esto que hiciste, no sé, podría callarme, podría hacer tantas cosas, pero cuando yo digo algo directamente enderezado a herirla, hice algo que después cuando uno lo piensa dice, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber herido a la mujer que amo? ¿No? ¿Por qué lo hice? Y no tengo una respuesta para eso. Y no tengo una respuesta para eso, ¿por qué? Porque el mal es impenetrable para nuestra inteligencia. No podemos comprender el mal. Entonces, por parte del otro, o sea, en este caso la ofendida sería mi mujer, por parte de ella, sería inútil que ponga a tratar de analizar cómo puede ser que me haya dicho tal cosa. Si uno se pone a analizar eso, no perdona nunca. Justamente lo que tiene que hacer ante eso es rendirse ante el misterio del mal y del mal que realizamos los hombres. Y es bueno decir, esto fue una cosa mala, y sí, fue una cosa mala. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. La verdad, no lo sé. En el fondo, no lo sé, no había querido hacerlo nunca, pero sin embargo lo hice. Y por supuesto no confundir esto con otras cosas que a veces pasan cuando uno está pidiendo perdón, que es decir, bueno, no, pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo estaba muy enojado y lo que pasa es que en el trabajo tengo tal problema. A ver, esos son explicaciones, son cosas que están en el contexto, que están alrededor, que pueden explicar de por qué yo estaba enojado, que pueden explicar por qué yo estaba impaciente, pueden explicar una cantidad de cosas, pero no pueden explicar que yo te haya herido. No son explicación para eso. Y fuera una explicación, claro. Eso es explicar, olvidémonos del tema de haberlo herido. Si mi acto pudiera explicar
por las cosas que yo estoy diciendo, entonces en realidad no estamos en el terreno del perdón. Porque si yo simplemente le pudiera demostrar a usted que todas las cosas que dije las dije por alguna razón fundada, ¿no? Entonces, en realidad, yo simplemente le estaría dando una explicación, y usted, si entiende esa explicación, no necesitaría perdonarme, porque listo, entendería la explicación. O sea, el perdón, y eso es lo que lo hace tan difícil, el perdón es de aquello que no tiene justificación, que no hay modo de justificarlo. Por eso es que la perfección del perdón, y que la vemos, lo que tenemos la gracia de participar del sacramento, de la reconciliación, la perfección del perdón se da en realidad en 4 palabras, por así decirlo, ¿no? ¿Me perdonás? Te perdono. A ver, es eso. No es me perdonás porque yo tal cosa, no. Y tampoco del otro lado es te perdono, sí, pero acordate que vos una vez hiciste tal cosa, ¿no? Estas cuestiones de los matrimonios, sí. Mira, hermano, son terribles. A uno lo recuerdan la vida entera. Lo perdonan por ahí, ¿no? Pero le recuerdan la vida entera. Y yo, como consejo, ¿no? A ver, yo cuando mi mujer me recuerda mi vida entera, y bueno, y tengo muchas cosas para lamentar en mi vida, por supuesto. Me recuerda mi vida entera, bueno, yo me he acostumbrado a decir, bueno, esto es parte del castigo que me merezco, el que me recuerde la vida, ¿no? El que me recuerde todas mis miserias, es parte del castigo que merezco. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, digo, como consejo sobre todo para los matrimonios jóvenes, o los novios y demás. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces eso genera como un retroceso en aquel que está pidiendo perdón, ¿no? Como diciendo, bueno, si me vas a venir otra vez con todas estas cosas, basta. Claro. Y bueno, o me perdonás completo o no. Sí. Claro, a ver, si me perdonás, decime, listo, te perdono, no me vengas con la cuestión de que yo una vez a tu madre le dije no sé qué cosas en 40 años, no. Bueno, sí, pero nuevamente, entonces el perdón es aquello que no tiene justificación, Por eso, y acá viene otra cosa que normalmente la gente no pensamos, digamos, es que, hablando con toda propiedad, no tenemos un derecho a ser perdonados. Uno no puede decir, bueno, a ver, te pedí perdón ya 3 veces, 5 veces, te regalé flores, me puse de rodillas, lloré, bueno, a ver, ¿qué más querés? El perdón no es una cosa que se debe en términos de justicia. No es que porque yo hago todas esas cosas me tienen que perdonar. Podrían no perdonarme nunca. Me refiero humanamente hablando, ¿no? Podrían no perdonarme nunca. O sea, como no tengo un derecho, entonces el perdón es una cosa que hay que rogar. No hay que exigir. Hay que rogar ser perdonado. Y esto, hay profesor, que tener paciencia. Profesor, esto mismo que usted está diciendo ahora de que no tenemos derecho de ser perdonados, digamos, se explica con lo que dijo anteriormente, que el perdón es de aquello que no tiene justificación. Luego, si no hay una justificación para que me den a mí perdón, o por la cual me deban a mí perdonar, luego no existe un derecho. No hay derecho a que me perdonen, porque lo que yo hice no tiene justificación en cuanto a la ofensa en sí. Exacto. Entonces uno dice, si yo no tengo derecho, pues ahí llegamos a un problema, ¿no? Porque uno dice, si yo no tengo derecho a ser perdonado, entonces ¿cómo hago? Bueno, lo que pasa es que de parte del otro, el perdón es un fruto del amor. Entonces, yo no tengo derecho a ser perdonado, pero el otro tiene la necesidad, el ofendido tiene la necesidad de amar. Tiene la necesidad de reintegrarme en esta dignidad, ¿no? Que yo he perdido. Tiene una necesidad que brota del amor. Bueno, son también los misterios de nuestra misma naturaleza, ¿no? Es que está todo hilado, porque justamente en la medida en que uno se sabe amado, también sabe que puede pedir perdón, precisamente por eso, porque sabe que el amor necesita perdonar, es como una dinámica, es un ida y vuelta, ¿no? Es un tema, digamos, muy profundo, y como usted decía, al ser conscientes de la miseria humana y a la misma vez del poder
del amor podemos nosotros entrar en esta dinámica del perdón, que como hemos dicho varias veces no es nada fácil, pero que con la gracia de Dios es posible. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, no se vayan, que continuamos en breve. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Traigo, Señor, otra vez, pecados pesan en mí y busco tu redención. Vuelvo y me amparo en ti, vengo a pedirte perdón. No fue caer mi intención, pero me vuelvo a tus brazos abiertos y encuentro el abrigo en tu amor. Perdón, Señor, mas tú sabes bien que soy débil. Perdón si cuando te vi pasar la vista bajé y te ignoré. Me duele más que por temor mis errores. Me duelen porque de ti, Señor, solo amor recibí. Y aunque cayera una y mil veces más, yo sé que mi amor mirará. El perdón, un tema difícil de explicar, pero que es tan necesario, como nos decía nuestro invitado de hoy, es una de las necesidades más universales que experimenta el ser humano, ese recibir el perdón, ese ser perdonado y también poder ser capaz de perdonar. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y estamos compartiendo este apasionante tema del perdón con el profesor Ciro De Martini.
quien nos explicaba en la primera parte del programa que no solo es bueno perdonar, sino que es necesario. Perdón significa dar un regalo completo, es ese acto de amor completo por pura gratuidad, ¿no? Es lo propio del amor. Y que aunque a veces nos parezca que hay cosas que son imperdonables, usando el término que solemos utilizar, cuando miramos a Cristo en la cruz, ahí tenemos toda la respuesta. Todo se puede perdonar, aunque no es fácil. Una cosa es que todo se pueda perdonar y otra cosa es que no siempre es fácil. Y que necesitamos recuperar esa dignidad que perdemos cuando cometemos o provocamos una ofensa al prójimo, a Dios o al prójimo. Y cuando ofendemos al prójimo siempre ofendemos a Dios. Y que todos experimentamos esa necesidad de purificar nuestro corazón y eso solo se da en el perdón. Profesor, ¿qué relación hay con la madurez de la persona y el perdón? Es decir, ¿saber perdonar tiene que ver con el grado de madurez de una persona o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente. Por supuesto que hay todo un camino para crecer en el perdón, en la capacidad de perdonar, ¿no? Que es un camino espiritual, digamos, importante. Pero el perdón como acto de amor que es, también en un corazón bueno surge como espontáneamente, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que una persona, digamos, que a lo mejor no ha llegado en la vida a un grado de madurez, porque a lo mejor es muy joven, ¿no? Y está en una etapa de maduración, sin embargo puede perdonar perfectamente. Así que desde ese punto de vista, no sé, por eso la respuesta sería, no estoy seguro. Sí. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero efectivamente, en el fondo, a medida que uno va madurando, crece en la comprensión del perdón, ¿no? En la comprensión de perdonar y de la necesidad de ser perdonado, y también en el significado del perdón. Entonces, bueno, eso por supuesto facilita el perdón, ¿no? Sí. Usted hablaba de que hay un camino para crecer en el perdón. ¿Podría darnos algunas pautas de ese camino a recorrer? ¿Cómo podemos ir por ese camino? O digamos, si hay algún nivel, si se quiere, ¿no? ¿Qué niveles hay como para uno ir creciendo en esa capacidad o en esa comprensión del perdón? Sí, bueno, sí. No sé si lo voy a poder contestar bien, pero de todas maneras lo intento. Mire, yo, iría por dos lados. Por un lado, creo que ese crecimiento se va dando junto con el crecimiento de la fe, ¿no? Y de la confianza en la misericordia de Dios. En la medida en que yo voy creciendo en la confianza en la misericordia de Dios, voy creciendo también en el conocimiento, digamos, de que Dios me perdona, y en la necesidad de imitar a Cristo y también perdonar yo, ¿no? Sí. Es decir, por eso, punto de vista más importante, que es el punto de vista espiritual. Ahora, si tomamos el tema de la familia, que es ahora habíamos comenzado, ¿no es cierto? Ahí yo creo que es muy importante. Por supuesto, vamos a ver, en primer lugar, unos niños que van creciendo en un hogar en donde los padres perdonan y se perdonan entre sí, bueno, va aprendiendo por el ejemplo, ¿no? Ahora, yo creo que es muy importante que los padres hagan de esto, que puede llegar a ser siempre una educación de hecho, hagan una educación consciente. Es decir, creo que en las familias hace falta enseñar a perdonar y enseñar a pedir perdón. Mostrar lo que es el arrepentimiento, mostrar la necesidad ante un acto malo que hace aunque sea un pequeño acto malo porque de un niño, pero bueno, mostrarle, ¿no es cierto?, que cuando ha hecho eso tiene que hay ciertas cosas, ciertos pasos que tiene que dar, que son, digamos, básicamente los mismos pasos que hay que dar para cuando uno se confiesa ante Dios, ¿no es cierto? Tiene que haber un dolor por lo que
hicimos el dolor por nuestros pecados. Bueno, o sea, uno tiene que ser consciente de que ha hecho algo que no tenía que hacer, ¿no? Que, por ejemplo, hirió a un hermano, o insultó a un hermano, o lo molestó en alguna cosa, o lo que fuere, ¿no? Bueno, entonces ya, bueno, eso está mal, no te cuento que está mal por tal cosa, ¿no es cierto? Primero, ante todo eso, la maldad es. Después, en segundo lugar, el arrepentimiento, ¿no? Y luego el propósito de enmienda, es decir, bueno, no solamente estoy arrepentido de lo que hice, sino que esto no tengo que hacerlo más. O sea, enseñarle esos pasos, que son los pasos propios de siempre de perdón, enseñárselos conscientemente aprovechando las cantidades de circunstancias que se dan en la familia para esto, ¿no? Porque hay que ver que en la familia nosotros salimos a vivir en la sociedad, a la vida social, digamos, salimos, nos ponemos una especie de máscara, nos ponemos, nos presentamos de cierto modo. En la sociedad, normalmente, en nuestra vida social no nos entregamos del todo, es decir, no nos mostramos tal cual somos, ¿no? Nos mostramos como queremos que nos vean. Ahora, en la familia, en la vida familiar, nos sacamos todo eso. En la familia familiar somos como somos. Somos lo que somos, entonces, sí. Somos lo que somos, tal cual, ¿no? Con miserias y grandezas. Esto es lo que yo soy. No me estoy cuidando, no me estoy poniendo el traje de no sé, de jefe de tal cosa. No. Esto soy yo. Sin pensarlo, simplemente porque es mi familia. Y entonces esto implica una cosa extraordinaria, que es poder conocer al otro de un modo y amarlo al otro de un modo que no se puede hacer normalmente en la vida social. Pero también implica una vulnerabilidad mayor. Por eso las heridas dentro de la familia hay mayor capacidad de perdonarlas, porque hay más amor normalmente, pero también suelen causar mayor dolor. Claro, heridas más profundas, sí. Claro, porque vienen de alguien a quien yo amo y frente al cual me presento como expuesto, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin armadura, digamos así. Entonces, bueno, en fin, son caminos en donde yo creo que es muy importante. A ver, si no, a mí me parece, hermana, que si un niño no aprende a perdonar en su familia, no va a ser capaz de perdonar en la vida social. Así como tantas veces pasa que la familia es, siempre decimos, la célula básica de la sociedad, en este caso casi diría con mayor razón. Si estas cosas no las aprendemos en nuestra familia, después vivimos en una sociedad que no perdona, en una sociedad muy fría, muy dura, ¿no? Claro. Porque todos estos actos de amor se aprenden en la familia o no se aprenden. O no se aprenden, qué tremendo. Y eso que acaba usted de decir, que o se aprende en la familia o no se aprende, debería quedarnos grabado a fuego en las familias, los padres de familia que escuchan este programa. ¿Por qué? Porque son oportunidades que se pasan. Y de eso también depende la mejora en los ambientes sociales en que se va a desenvolver luego las nuevas generaciones. A veces decimos, ¿qué podemos hacer para que este mundo cambie? Bueno, empecemos por casa, empecemos a enseñar el valor del perdón, la fuerza del amor, la realidad de la miseria humana que es capaz de hacer algo malo, como usted nos decía antes. ¿Y por qué lo hice? Pues mira, no lo sé. Pero el mal es una realidad que todos vivimos y que poco a poco tenemos que comprender y saber perdonar. Profesor, nos escriben a través del WhatsApp desde Nicaragua. Nos envían este mensaje. Buenos días, hermana. Saludos desde Nicaragua. Mi nombre es Jorge García. Estoy escuchando su programa desde inicios de año. Me ha ayudado mucho en mi conversión y me ha dado muchas herramientas para poder ayudar a mi familia. Con respecto al tema de hoy sobre el perdón, lo más difícil a veces es poder perdonarse uno mismo. Bendiciones. Un punto importante, el perdón a sí mismo. ¿Qué podemos decir de eso, profesor? Porque ciertamente a veces podemos perdonar lo que nos hagan los demás, podemos incluso pedir perdón, pero ¿cómo lograr o cómo trabajar? Porque a veces el lograrlo creo que ya ahí depende una buena parte de lo que Dios haga en el alma, pero ¿cómo trabajar para subsanar eso que uno no se perdona a sí mismo? Ese acto que hice, aquella actitud que tomé, aquella palabra que se me salió, ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos?
Bueno, Jorge de Nicaragua, te saludo entonces, y la pregunta que has hecho es una de las preguntas más difíciles de contestar, te diría yo, y es uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí. Porque ¿qué ocurre? Nosotros a veces recibimos el perdón del otro, ¿no? Pedimos perdón al otro y el otro nos perdona realmente. Y antes de eso, vamos y le pedimos perdón a Dios y estamos realmente arrepentidos y Dios nos perdona. Y sin embargo seguimos sintiendo en nuestro interior como si no hubiéramos sido perdonados, ¿no? Uh-huh. Y a veces ocurre que uno, digamos, digo esto sobre todo por supuesto para los que frecuenten la confesión, uno se ha confesado un pecado y es como que siente una necesidad de volver a confesarlo. Y dice, pero ¿cómo voy a volver a confesarlo si Dios ya me perdonó? Me refiero cuando ha sido una buena confesión, ¿no? Como tiene que ser. Y eso muchas veces es porque yo no me perdono a mí mismo. Esto es muy difícil el tema, y plantea muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo no me perdono a mí mismo, termino sospechando de alguna manera que los demás tampoco me han perdonado, ¿no? Entonces estoy en un punto en el cual estoy poniendo en duda, miremoslo así, estoy poniendo en duda regalos que me han hecho, ¿no? Esto es una especie, este problema es un problema que padecemos. A ver, yo lo padezco, Jorge, así que a veces tengo dificultad para perdonarme a mí mismo, ¿no? Así que lo entiendo perfectamente bien. Pero también, en el fondo, es poner en duda, a ver, si Dios me perdonó, ¿no? Si Dios me perdonó, creo que Dios me perdonó, lo creo realmente que Dios me perdonó. A ver, claro, ¿por qué no me perdono yo? Claro, sí, claro, es que es así. Pero tengo que contestarme, hermana, tengo que contestarme esto, pero contestármelo en serio, no simplemente decírmelo. Lo creo. Es más, uno podría decir, llamándose a veces a sí mismo, haciéndose especie de desdoblamiento de personalidad, no patológico, por supuesto, pero es a veces de conversar consigo mismo, ¿no? Como si yo me dijera, Miro, ¿vos crees realmente que Dios te perdonó por haber hecho tal cosa? ¿Lo crees? Y ver si realmente desde el fondo de mi corazón soy capaz de decir, sí lo creo. Pero si realmente estoy convencido. Entonces, bueno, si Dios me perdonó, bueno, ya está, ¿cómo puedo seguir yo dándole vueltas a esto? Dios ya me perdonó, no hay otro perdón que yo necesite. A veces en esto puede haber muchas cosas, ¿no? Puede haber, a veces puede haber ciertas cuestiones espirituales que hay que tratar de sanar en el corazón, ¿no? A veces, en algunos casos, puede haber también algo de soberbia, porque uno piensa que, como si fuera muy difícil perdonar lo que yo hago, es decir, soy tan malo, hago cosas tan malas que son imperdonables, ¿no? Como si yo me dijera a mí mismo que son imperdonables, en lo cual yo le digo, a veces hay un poco de soberbia, porque es como creerme que soy, hago cosas malas, pero bueno, esto no significa que justo a mí no se me pueda perdonar, ¿no? Yo digo, hay que perdonar a todos, Sí. y a mí no. Bueno, esto suena bastante raro. Pero es bueno también pensarlo, porque así como usted lo cuestiona y lo plantea, pues uno cae en la cuenta, no, hombre, pues sí, lo que hice está mal, pero hay otros que a lo mejor lo hicieron peor, y aunque haya sido lo peor de lo peor, el amor de Dios es tan grande y tiene una capacidad de perdón tan impresionante que aún eso también Dios lo perdona. Entonces es lo que usted nos decía ahora, ¿no? Que uno pone en duda esa capacidad de perdón de Dios. Claro. A ver, cuando uno dice, no, claro, porque yo no soy digno, como si el perdón se fundara en nuestros méritos. A ver, el perdón no se funda en nuestros méritos. Dios no me perdona por mis méritos. En realidad mi mujer tampoco me perdona por mis méritos. Me perdona porque me ama. Y Dios me perdona porque me ama. Y yo debo perdonarme a mí mismo porque me amo. Porque debo amarme rectamente.
debo amarme rectamente. Esto que a veces nos cuesta tanto decir, bueno, no, porque eso es egoísmo. No, ¿cómo es egoísmo? Si justamente se trata de decir que hay que amar al otro como a mí mismo, eso significa que me tengo que amar a mí mismo, ¿no? Y me tengo que amar rectamente, y me tengo que amar mucho a mí mismo rectamente. Y entonces, yo no soy digno. Por supuesto que no soy digno. No soy digno. No es noticia. Claro que no soy digno. No es noticia. Claro. Yo no tengo méritos. Por supuesto que no tengo méritos, ¿no? Claro. Si esto no, si no se trata de un tema de justicia, sino de misericordia, ¿no? Si fuera de justicia, entonces habría que ver qué méritos tengo. Pero como no es de justicia, gracias a Dios, ¿no? Porque a veces decimos, claro, no, pues tan importante la justicia. Mire, gracias a Dios, no es un tema de justicia, porque si fuera un tema de justicia, ahí sí que estamos perdidos, hermana. Pero no es un tema de justicia, es un tema de misericordia, ¿no? Y entonces, pensando en que el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, el amor de nuestros hermanos que nos han perdonado, ¿no? Nuevamente, ante esto creo que nuevamente es la contemplación de la cruz, ¿no? La contemplación de la cruz y decir, bueno, basta, no dejo de dar vueltas alrededor de mí mismo, dejo de mirarme el ombligo, dejo de pensar que yo soy el centro del mundo, yo soy un miserable más de los que andan sueltos por acá, he sido perdonado, bien, y listo, ¿no? Mire, yo estaba escuchando, más que escuchando, estaba recién en la pausa, al escuchar nuevamente el nombre de su programa, dije, qué lindo nombre como para hacer toda una reflexión sobre el nombre del programa. Sí, ¿no? Tal cual. Sobre el amor crea, es decir, para una o para muchas reflexiones. Habría que hacer una especie de... el nombre absolutamente maravilloso, ¿no? Solo el amor crea. En el Salmo 50, Jorge, vas a encontrarte con un párrafo en donde que es el Salmo de la misericordia por excelencia, ¿no? Uh-huh. En donde el rey David le pide perdón a Dios y por sus actos, y entonces le pide, ¿no? Crea en mí un corazón puro, crea en mí un corazón puro. Es decir, solo el amor crea. El verbo que se utiliza ahí, cuando dice crea en mí, es el mismo verbo que se utiliza en el Génesis para decir Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Creó todo el universo. O sea, le estamos pidiendo a Dios que cree en nosotros un corazón puro, es decir, un corazón santo. Y eso es lo que hace el perdón en nosotros. Nos da un corazón santo, ¿no? Por eso, y profesor, podemos decir también, bueno, ya apenas nos queda un minuto de programa, pero como para ir cerrando la idea, que solo el amor es también capaz de crear ese perdón, porque es algo tan exorbitantemente, hasta injustificable si se quiere, es injusto en cuanto que no es que te doy lo que mereces, sino que me da más allá de lo que en justicia merecemos. Por eso qué bonito el poder pensar en esto. Mira, hermana, deja de decir dos segundos, profesor. Porque usted acaba de decir recién, hay que pensar en el hermano del hijo pródigo, ¿eh? Cuando el padre le cuenta cuando se entera lo que ha pasado, es lo que dice él. ¿Cómo puede ser? No quiere entrar a la fiesta y demás. ¿Por qué? Porque el hermano se para en la pura justicia. Pura justicia. Desde la pura justicia, el hijo pródigo tendría que acá recibir un castigo. El padre, bueno, ha hecho lo que ya sabemos. Entonces, claro, desde la pura justicia, el perdón es incomprensible. Así es, y está clarísimo que solo Dios es el que nos puede enseñar a perdonar. Profesor, muchísimas gracias. Vamos a tener que regresar con usted en otro programa porque este tema no tiene fin. Así que, queridos amigos, aprendamos del Señor a poder perdonar. Los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.